buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto es estar un viernes más, ¿verdad? Estudiando historia de la iglesia. Hoy tendremos un tiempo hermoso en el cual podremos disfrutar de este conocimiento, ¿verdad? Respecto de la historia y ver la grandeza de nuestro Señor, cómo ha preservado su iglesia hasta el día de hoy. Antes de comenzar, quiero que hagamos una oración para que podamos comenzar este tiempo y poniéndolo, ¿verdad?, en las manos del Señor para que Él nos ayude, nos guíe y nos dé entendimiento para con la historia que vamos a estudiar hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das hoy de estudiar más de historia de la iglesia. Gracias por tu amor, tu bondad, por darnos vida, salud un día más, por permitirnos, Señor, servirte. Te rogamos, Señor, que este tiempo que vamos a tener de historia podamos aprovecharlo, podamos en verdad ser bendecidos, Señor, y podamos aprender y valorar, Señor, cuánto has hecho por nosotros, por tu iglesia que has preservado hasta el día de hoy y que esperamos, Señor, tu retorno. Te damos gracias con todo nuestro corazón a través de Jesús. Amén. Bueno, dos cosas para comenzar. Primero, mandarle un abrazo a nuestro hermano Luis Ángel Rojas allá en el Perú, en la provincia, ¿verdad?, de Huaura. Le mando un abrazo. Él es uno de nuestros amigos que nos ve constantemente, que está también al pendiente, profesor de historia. Así que le mando un abrazo a nuestro hermano Luis Ángel allá en el Perú. Y segundo, hoy vamos a estudiar respecto de tres hombres. Dos de estos hombres, usted los comenta y los conoce muchísimo. Pero yo creo que lo que más conoce de ellos son sus nombres, pero en realidad de la historia de ellos probablemente no conoce absolutamente nada. Y del tercero, yo estoy seguro que no conoce absolutamente nada, pero es muy interesante ver la conexión, sobre todo de estos dos primeros hombres, y ver cómo el Señor ha sido tan bueno y fiel. Bueno, vamos a hablar primero de dos hombres, uno llamado Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina es el primer traductor de la Biblia al español, basándose en los idiomas originales del hebreo y el griego. Él estuvo en un lugar llamado el Monasterio de San Isidro, como una introducción. Lo quiero hablar, y lo más curioso de eso fue que junto a Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, fueron juntos, eran monjes en este mismo monasterio en Sevilla, en España. Dios tocó los corazones de algunos monjes que estaban estudiando la Biblia y estudiaron algunos textos protestantes. Y como consecuencia de leer esto, se unieron a la Reforma protestante. Hoy cada uno de los cristianos, sobre todo en Iberoamérica, tiene en sus manos una versión de la Biblia llamada Reina Valera. Y es de Casiodoro de Reina de quien hablaremos mayormente esta noche. De Cipriano de Valera hablaremos un poquito menos, ¿verdad?, respecto a lo que él hizo. Y veremos cómo el Señor une a estos dos hombres que comenzaron juntos y terminaron separados, pero veremos cómo el Señor termina uniéndolos por toda la historia que conocemos, ¿verdad?, nosotros desde el siglo XVI hasta nuestros días. Bueno, en el siglo XVI no existía una traducción completa de la Biblia desde los textos originales al español. Solo existía una Biblia llamada la Biblia Alfonsina, que fue basada en la Vulgata Latina y fue enviada a traducir por el rey Alfonso X. Y existían otras versiones, pero estas otras versiones eran de algunos libros y solo incorporaban ciertas porciones de algunos salmos o textos del Nuevo Testamento que no eran del todo comprensibles. Es por esto que esta versión alfonsina y estos extractos no eran sin duda accesibles para la gente. Primero, por el analfabetismo, y segundo, porque para poseer estas copias era exclusivamente una opción para los ricos y para los eruditos. Era muy caro y estas versiones no llegaron formalmente a la imprenta. Se hacían totalmente a mano en ese tiempo. Por lo mismo, el hecho de que estas eran imposibles de acceder para los más pobres, era imposible de masificar esta versión y estos algunos libros apartados. Bueno, además, por este porcentaje tan alto de analfabetismo, hacía imposible considerar la masificación de la Biblia disponible en las imprentas. Era un mal negocio, pues. Y esta es una de las razones por las cuales, sobre todo en Latinoamérica, ya contemporáneamente, para una manera de alfabetizar a las poblaciones, se usaba la Biblia, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, sobre todo acá en nuestra zona latinoamericana.
Bueno, Casiodoro de Reina nació en Montemolín, en España, en el 1520. Siendo muy joven, ingresó como monje en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, que pertenecía a la orden de los Jerónimos. La lectura de la Biblia y de libros luteranos en ese tiempo le llevó a él y a otros monjes, entre ellos Cipriano de Valera, a abrazar las ideas de la reforma protestante que se estaban propagando por toda Europa. Casiodoro de Reina era considerado en Sevilla como el maestro indiscutido de la naciente comunidad evangélica en esa zona de España, que en ese tiempo, bueno, no era aún España. Pero la Inquisición fue alertada sobre estos monjes rebeldes, así que en 1557 Casiodoro y 12 frailes más tuvieron que darse prisa para abandonar toda esa provincia. Tuvieron que huir de manera escondida desde el lugar donde ellos vivían y asimismo del país. No se sabe el medio de transporte ni la ruta, pero lograron llegar a Ginebra, donde estaba Juan Calvino, en donde se refugiaron gran parte del tiempo, pero además era una zona de refugio para muchos protestantes que huían de la persecución en diferentes zonas. Cuando Casiodoro llegó a Ginebra, forjó el plan de traducir la Biblia completa al español. Sin embargo, no quiso quedarse mucho tiempo en Ginebra al ver ciertas conductas del calvinismo. Él se dio cuenta que no quería quedarse ahí y las diferencias con Calvino y los calvinistas eh, provocaron que él se fuera. Es más, en ese tiempo había tres corrientes muy importantes dentro del protestantismo en la zona. Estaba el calvinismo, que eran los seguidores de Calvino, los luteranos, los seguidores de Martín Lutero, y los anabaptistas, que eran estas tres grandes ramas del protestantismo, y entre ellos tenían grandes diferencias. O sea, es importante considerar que ya en el periodo de la Reforma vino un despertar, ¿verdad? De dentro de algunos monasterios, de algunas otras personas que buscaban la verdad. Como vemos, por ejemplo, Calvino no fue un monje, en cambio Martín Lutero sí. Calvino era un abogado, ¿verdad? Que fue instruido en teología y ahí fue donde vino el despertar. En cambio Lutero era un monje y asimismo comenzaron a tener ciertas ideologías divergentes. Entonces, este grupo denominado los anabaptistas, de lo que en algún momento podremos hablar más profundamente, era un grupo que difería con ellos respecto a algunas doctrinas, y estas diferencias y el trato, sobre todo de los calvinistas, a las otras ramas de los protestantes, provocó que Casiodoro de Reina ya no quisiera estar más en esta zona de Ginebra. Entonces, en 1559 decide dejar Ginebra y se marcha a Frankfurt, uniéndose allí a una iglesia de habla francesa. Sin embargo, cuando Elizabeth I asciende al trono de Inglaterra, Casiodoro decide mudarse a Londres. Y él, llegando a Londres a finales de 1558, organiza allí una iglesia de lengua española e incluso se atrevió a aceptar a algunos miembros italianos y neerlandeses que estaban huyendo de la persecución. Ahí entonces se encuentra a Casiodoro de Reina con otros que huían de la persecución en España, y la corona le permite usar en Londres una iglesia. Entonces él dirigió una congregación directamente reformada en Londres. Ya entendemos que esto tiene relación, ¿verdad?, con la reforma protestante. Entonces, en esos años, gozando de una relativa tranquilidad en Londres, pudo dedicarse a sus labores pastorales y al inicio del proyecto más importante que había en su corazón, la traducción de la Biblia completa al castellano. Y vemos de algún modo que esta tranquilidad le daba la oportunidad de dedicarse 100% a su labor pastoral y a su labor de traducción. Pero pese a que habían transcurrido algunos años desde que ellos salieron desde España, la Inquisición seguía los pasos de estos monjes que huyeron desde Sevilla y tenían agentes encubiertos que informaban la actividad que ellos realizaban. Y por otra parte, los hermanos protestantes no estaban muy satisfechos con el pensamiento abierto y tolerante de Casiodoro de Reina. Básicamente porque Casiodoro de Reina trataba de unificar las ciertas ramas del protestantismo, diciéndole tanto a calvinistas como luteranos
que aceptaran a los anabaptistas. Anabaptistas habla de los que se rebautizaban. Eran gente que estaba en contra de ideologías calvinistas y también de ideologías luteranas respecto al bautismo de niños, y que sí querían, o sea, ellos consideraban el bautismo solo en adultos a través del conocimiento del Evangelio. Nosotros vemos que hay ciertas cosas que estaban correctas, pero luego, con el transcurrir del tiempo, sí tomaron ciertas acciones equivocadas. Pero bueno, a lo que yo quiero llegar es que Casiodoro de Reina consideraba que todos éramos hermanos, a pesar de ciertas diferenciaciones doctrinales. Ya hemos hablado otras semanas al respecto, ¿verdad? Que hay eh, algunas consideraciones de bases doctrinales profundas en las cuales vemos que hay gentes que en verdad consideran ciertas herejías como parte del cristianismo, pero en este caso no eran ideologías tan radicales, sino que estaban divididos por cosas muy puntuales, las cuales algunos se creían, ¿no?, bajo ciertas ideologías más radicales que otros, pero al final de la vida de Casiodoro voy a hablar de 3 puntos fundamentales en los que él trató de unificar el protestantismo. Bueno, entonces él fue perseguido a través de estos hombres que estaban encubiertos desde el papado, ¿verdad? Y en 1563 fue acusado por esta gente, por los que lo perseguían, de un delito de sodomía. O sea, dijeron que él, antes de que se casara, había mantenido relaciones sexuales con un hombre. Entonces, imagínense cómo tú dices que no es cierto. Si probablemente tienen a alguien que está dispuesto a decir que es verdad, que fue muchos años antes, que no hay pruebas, y en ese tiempo la corrupción era terrible. Entonces, sospechando el complot en su contra, Casiodoro huyó de Inglaterra en el 1564. Fíjense que él estuvo en un periodo pasando de un lugar a otro, huyendo de esta corrupción terrible que lo perseguía. Entonces Casiodoro de Reina, acechado por todas partes por los seguidores de la Inquisición, y ahora sospechoso de herejía, o de peores cosas, ¿verdad?, que la herejía, acusado de sodomía, vagó durante más de 3 años entre Frankfurt, Heidelberg y el sur de Francia. Estuvo en Basilea y Estrasburgo buscando un lugar donde establecerse como pastor en alguna iglesia o como simple artesano, y así poder dar término a la traducción de la Biblia. Él, si no lo aceptaban como pastor, estaba dispuesto simplemente a trabajar para poder tener el tiempo y el dinero para traducir la Biblia. Pero antes de asumir cualquier cargo como pastor, él quiso solucionar este escándalo que lo perseguía, esta acusación de sodomía. Porque no nos olvidemos que esta acusación lo hizo a él huir de Londres. Entonces él, confiado en su inocencia, ¿verdad?, y en el poder de Dios, regresó a Londres para someterse a un nuevo juicio respecto a este caso de sodomía. Finalmente se demuestra su total inocencia. Y además, no tan solo salió a la luz la verdad respecto al caso, sino también salió a la luz el plan de las autoridades de la Inquisición para desacreditarlo. Entonces, él estaba sufriendo una injusta persecución, y a pesar de eso, nada lo detuvo para dedicarse en cuerpo y alma a la traducción de la Biblia al castellano. Después de este periodo de andar de un lugar para otro, de tener que huir de esta gente realmente malévola, consiguió el financiamiento para el proyecto y continuó con la traducción. Casiodoro de Reina no quiso usar la Vulgata Latina como fuente para traducir la Biblia, porque era lo más común en ese tiempo para usar las traducciones, usar la Vulgata Latina. Él lo que hizo fue, para el Antiguo Testamento, usó como base el texto masorético hebreo, y para la traducción del Nuevo Testamento, Reina se basó en el Textus Receptus, que era el texto griego editado y publicado por Erasmo de Rotterdam. Es el mismo texto que usó Martín Lutero en la traducción de la Biblia al alemán. Entonces es muy interesante ver cómo él se fue a los textos originales. Y no fue una tarea fácil. Se cree que él se tardó aproximadamente entre 10 y 12 años para poder tener una compilación completa de la palabra de Dios. Imagínense los retos que tuvo eso. Palabra por palabra en el hebreo, palabra por palabra en el griego, para llegar a una traducción final. Se dice que en un momento en la traducción, cuando él estaba haciendo esta traducción, se enfermó gravemente. Estuvo casi 5 semanas en cama.
En otro momento de esto, la persona que iba a imprimir originalmente falleció, dejó el trabajo inconcluso y además la Iglesia Católica Romana le amenazaba constantemente haciendo todo lo posible para que esta traducción no entrara en España. ¿Se imaginan? Oh, yo voy a terminar ya la traducción, se enferma 5 semanas. No, y ahora ya vamos a tener lista, vamos a imprimir algunas muestras. Muere el que la imprime. Oye, ahora ¿cómo lo vamos a hacer? No, mira, se levantaron los de la Inquisición y quieren desaparecerte a ti y a tu traducción. Qué impresionante, ¿verdad? Pero a pesar de estos inconvenientes, el 24 de junio de 1569 la obra culminó y se imprimieron 2600 ejemplares. ¿Saben cómo se llama esta versión? Usted la ha visto, algunos la conocen. Se llama la Biblia del Oso, llamada así por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. En el año 1585, las tropas españolas tomaron la ciudad de Amberes y obligaron a los protestantes a abandonar la ciudad. Ante tal situación, Reina viajó a Frankfurt, pero allí no se le concedió el permiso para ejercer como pastor y por tanto se vio obligado a trabajar comerciando con telas y con sedas. En 1593 fue oficialmente nombrado pastor de la iglesia de Frankfurt. ¡Wow! Finalmente lo logró. Tenía su traducción y ahora podía dedicar tiempo a su labor pastoral. Pero su labor pastoral duraría muy poco tiempo. Al año siguiente, en el 1594, falleció. A pesar del tremendo esfuerzo de Casiodoro de Reina, su traducción no se extendió por los territorios de habla hispana. Las medidas de extrema vigilancia de la Iglesia romana para que no se conociera ni se imprimiera esta versión la mantuvo brevemente escondida por unos años. Es más, se cree que recién 2 siglos después, en el siglo XVIII, es donde comienza el auge de esta traducción de la Biblia del Oso. Pero bueno, esto no se quedó ahí. Aquí es donde aparece el compañero de huida de Casiodoro de Reina, llamado Cipriano de Valera. Nacido en Valera la Vieja, en Erróbriga, así se dice. Entonces, era perteneciente también al reino de Sevilla en 1531 o 1532. Este hombre es conocido como el revisor y editor de la primera traducción castellana de la Biblia en su idioma, desde su idioma original. Él fue también condiscípulo de Elías Montano mientras estudiaba en Sevilla y al terminar 6 años de estudio de filosofía, con el grado de bachiller, él ingresó en el monasterio Jerónimo de San Isidro del Campo, próximo a Sevilla. O sea, era el mismo lugar donde estaba Casiodoro de Reina. Qué interesante, ¿verdad? Ahí estaba él, Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera, y huyeron junto a otras personas, ¿verdad?, para librarse del tribunal de la Inquisición y se fueron a Ginebra, donde estaba Juan Calvino. Entonces, es impresionante porque ellos huyeron por ser denominados luteranos, ¿verdad?, porque estaban estudiando los estudios protestantes de Lutero, y en 1562 este hombre se le conoce porque le colocan en el índice de los libros prohibidos como un autor de primera clase. Llegan a Ginebra y él se establece en Ginebra con Lutero. Él de Ginebra luego pasó a Londres al subir también al trono de Isabel I y allí residió también el resto de sus días. Y es impresionante cómo este hombre toma esta versión, ¿verdad?, de Casiodoro de Reina y comienza a revisarla. Comienza a hacer una revisión exhaustiva de los textos y la verdad no se le da tanto crédito, ¿verdad?, a Cipriano de Valera, porque lo que él hizo verdaderamente fue una revisión y no era mucho lo que él pudo reordenar. Entonces él toma esta versión y saca una segunda edición. La primera fue la Biblia del Oso, ¿verdad? Y esta segunda edición, notablemente revisada por él, de esta traducción castellana de la Biblia que había publicado su compatriota y compañero de monasterio Casiodoro de Reina en 1569. Este hombre en Inglaterra fundó una familia y enseñó en las universidades de Cambridge y Oxford y publicó además varios libros.
de sus traducciones de lo que hizo Cipriano de Valera, está la más destacada, que es una traducción que hizo al castellano del libro de Juan Calvino llamado Institución de la Religión Cristiana. Esto lo hizo en 1597. Entonces, como este era un hombre docto y también religioso, se dedicó mucho a la enseñanza. Y Cipriano de Valera, que como les decía, estuvo en el mismo monasterio con San Isidro del Campo, con Casiodoro de Reina, él empezó con esta famosa revisión de la Biblia del Oso, y a partir de 1582 le dedicó tiempo solo a eso. ¿Y saben cuánto tardó? 20 años en revisarla. 20 años. Antes de morir, la pudo concluir en el mes de septiembre. Y él también fue perseguido por la Inquisición, aunque al final salió ileso. Pero también se considera como un notable editor de esta traducción. Es increíble, y yo pensaba en esto, cómo se une la vida de estos dos hombres, quienes estudiaron en el mismo lugar, quienes fueron atraídos por el mismo Señor, por los mismos escritos, y asimismo huyeron juntos cuando descubrieron la palabra de Dios al mismo tiempo y fueron incluso en la misma dirección. Qué impresionante. Vemos que Casiodoro dejó Ginebra por sus diferencias con Calvino y Cipriano se quedó junto a Calvino hasta su muerte. Es más, luego él se va a Londres, ¿verdad? Y en el año 1602, Cipriano de Valera termina como el nuevo editor de la traducción de Casiodoro de Reina y se dice, es más, él mismo lo consideraba, que él se limitó a cambiar simplemente el orden de algunos libros, añadir y quitar algunas notas marginales, y que sus alteraciones, dice él, eran cuantitativamente mínimas en el texto bíblico de la primera traducción. Entonces él no se tiró muchas flores ni pompas. Él dijo, mira, la primera traducción está casi perfecta, yo solo añadí y corregí ciertas cosas. Pero es increíble un dato muy anecdótico que ocurre entre ellos dos, entre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Es increíble saber que ellos dos, Reina y Valera, tuvieron enemistad por más de 30 años. Porque el superortodoxo calvinista Cipriano de Valera sintió que su amigo y maestro en el convento Jerónimo de San Isidro del Campo, ¿verdad?, de Sevilla, le jugó mal por haberse negado a someter su traducción al grupo eclesiástico de Ginebra. Porque lo que quería Cipriano de Valera es que la traducción, estando con vida Casiodoro de Reina, él la cediera para que todo este grupo eclesiástico, ¿verdad?, un grupo que se había levantado con Calvino, ellos pudieran censurar algunas cosas, pudieran hacer una revisión y hacer ciertas censuras. Entonces, él no estuvo dispuesto y esto provocó un distanciamiento hasta que murió Casiodoro de Reina y Cipriano hizo esta revisión. Y es increíble que después de la muerte de Reina, es el mismo Valera quien realiza esta traducción o nueva revisión, ¿verdad? Y esta se le llama la Biblia del Cántaro, o también más conocida por todos nosotros como la versión Reina Valera. Esta versión tuvo un renacer impresionante, muy masivo con la expansión del protestantismo en América Latina y en España, sobre todo a partir del siglo XIX. En 1862 fue publicada por la imprenta de la Universidad de Oxford y la Sociedad Bíblica Americana patrocinó una nueva revisión de la Biblia en español en 1907. Luego, las Sociedades Bíblicas Unidas se unieron, valga la redundancia, para hacer otras revisiones y conocemos muchas de estas, como la de 1909, la más conocida de todas, que es la que usamos hasta el día de hoy, la 1960, y ha ido dos versiones o dos revisiones posteriores, que es la 1995 y una en el 2011. ¿Por qué la importancia de estos dos hombres? Pues lo vemos, ¿no? ¿Cuál impacto tuvo la decisión de estos dos hombres? Primero, de buscar de Dios en medio del error. ¿Cómo Dios hizo que llegaran estos escritos protestantes en medio de un lugar completamente sellado
y cerrado a la verdad, como un monasterio. Además de eso, vemos cómo ellos en el mismo grupo deciden huir por esta persecución y se van directamente donde estaba uno de los representantes vivos más importantes de la historia del protestantismo, como Juan Calvino en Ginebra. Y van donde Juan Calvino, y a pesar de las diferencias, ellos siguen firmes en el Evangelio, a pesar de todas las circunstancias. Por eso es muy importante considerar algunas cosas. Primero, Casiodoro de Reina, en tan solo entre 10 y 12 años, de manera autónoma, y en medio de una persecución terrible, logró producir una traducción de la Biblia, que es la versión en español más usada por las personas de habla hispana. Solo. Esto es impresionante. ¿Cómo tomó el original del griego, el original del hebreo, y completamente solo, él dedicó 12 años de su vida a traducir la Biblia al español o a la gente de habla hispana, al castellano, para que nosotros hoy la tengamos? Y entre sus controversias, el por qué él se separó de la ideología calvinista y por qué se separó también de Calvino y sus seguidores, fueron 3 grandes razones. Primero, porque Casiodoro de Reina fue un hombre que se opuso a la violencia como una forma de defender la fe. En ese tiempo estaba toda esta persecución, ¿verdad? De la gente que estaba en pos de matar a los que no creían en su misma fe, y él no estuvo de acuerdo. Ellos eran pacifistas, así se denominaban. Entonces él se opuso a esta violencia como una forma de defender la fe. Esto fue algo que no estaban de acuerdo con ellos. Además, abogó por el hecho de que los anabaptistas fueran tratados como hermanos. Tenían algunas ideologías y tenían algunos pensamientos, pero no estaban del todo equivocados en su origen, ¿ok? No quiero malinterpretar eso para los que escuchen respecto a los anabaptistas el día de hoy, que son prácticamente sectas, ¿verdad? En algunos lugares, no todos. Pero en ese tiempo denostaban los hermanos a los anabaptistas, los maltrataban y sufría una persecución muy grande esta corriente del protestantismo. Y el tercer punto es porque siempre abogó Casiodoro de Reina por la unidad entre los protestantes. Él no quería que se metieran en partidos políticos, anabaptistas, luteranos, calvinistas y otros más que aparecieron luego. Él quería que todos fueran realmente cristianos, protestantes por esta reforma protestante, ¿verdad? Pero no en realidad una ideología separada de Cristo, sino que incluida dentro del cristianismo. Y esto es lo que a él lo separó de la ideología calvinista. Es por eso que lo vemos a él separado, pero vemos la obra del Señor con él. Impresionante cómo Dios lo usó. Y hoy, por la gracia de Dios, tenemos la Biblia en nuestro idioma, en nuestras manos. Le dije, ¿verdad? 2 personas que usted conoce mucho, pero no conoce nada. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Vamos a seguir con la vida de otro hombre muy importante en ese periodo también, llamado Jorge Fox. Hay algunas a los seguidores después de Jorge Fox hay algunas controversias al respecto, pero yo no quiero indagar mucho en las controversias, quiero indagar más en la vida de Jorge Fox, que es lo que realmente nos bendice, y ver cómo también hubo un segundo despertar a través de este hombre en la iglesia ya que se había conformado. Bueno, él nació en Inglaterra en el año 1624. Esto ya es 150 años después de Martín Lutero. Imagínense, ya la Reforma llevaba un periodo bastante extenso. Y la Reforma aproximadamente ya en ese tiempo llevaba unos 200 años, entonces no era un periodo tan breve. Y a él se le conoció como el predicador del Espíritu. Cuenta la historia que Jorge Fox, cuando él predicaba, él vibraba, tiritaba. Y a él le preguntaban por qué él tiritaba y él decía, no, porque lo que pasa es que nosotros debemos de predicar, dice, y tenemos que amar a Dios y respetar su palabra con amor y temblor. Entonces él tenía este concepto de que él tiritaba así, ¿verdad? Y vibraba, y era un hombre mucho más expresivo de lo que se conocía hasta ese entonces. Y él hablaba respecto a la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Por esto le pusieron un apodo a él que quedó después como una ideología, como una parte de un área del protestantismo después de 200 años, llamado los cuaqueros.
es porque esto significa cuaquero en el original. Está hablando de el que tirita, ¿no? O el que tiene esta manifestación de vibrar. Y por eso les llamaban los cuaqueros a los seguidores de él, porque tomaron las mismas costumbres. Entonces a este predicador se le conoce como el predicador del Espíritu y llevó la reforma de la iglesia a otro nivel porque supo incorporar y hablaba mucho de la vida espiritual a la reforma. Siempre que hay un mover del Espíritu, el intelectualismo invade a la iglesia. Y este intelectualismo provoca que las personas vivan conformadas solamente a su ideología intelectual. ¿A qué quiero llegar? A algo muy simple. Por ejemplo, ¿de qué sirve saber de sana doctrina si no se vive esa sana doctrina? Por eso está en la terminología sana doctrina, sana enseñanza. ¿Qué provoca la sana enseñanza? Una vida sana. Es como el que come sanamente. ¿Para qué se come sanamente? Para tener una vida sana. La sana doctrina tiene el mismo sentido de que la gente sea sana. Por eso el que en verdad conoce la sana doctrina y vive la sana doctrina tiene una vida espiritual sana. Se aparta del error, se aparta del chisme, se aparta de lo que no le conviene. Es humilde, es una persona centrada en Cristo, es una persona que entiende quién es la autoridad, entiende que él también ejerce autoridad en algunos niveles, vive sujeto a los pies del Señor en humildad, en sujeción, en amor, en adoración. Es una persona generosa. O sea, hay características que provocan conocer y reconocer quiénes realmente viven la sana doctrina. Pero hoy vivimos en medio de un sistema evangélico donde muchas personas conocen la sana doctrina, pero sus vidas no tienen nada de sano. O sea, son gente pleitera, controversial, son gente que tiene ideas, ¿no? Conceptos personales que en verdad están apartados de la sana doctrina. Por eso entendamos, mis hermanos, que la sana doctrina es la realidad del evangelio que ha hecho un efecto en los corazones que nos permite vivir una vida sana en Cristo. Una sana vida, producto de la sana doctrina. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, o sea, la vida que da el espíritu a cada creyente, y en verdad, conforme a la verdad de la palabra de Dios, dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No nos olvidemos que acá Jesús está hablando con la samaritana. Y había una controversia entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos decían que ellos adoraban, ¿no?, en su monte. En cambio, los judíos decían, no, la adoración es en Israel. Perdón, en Jerusalén. Entonces está esta controversia. Dice, nosotros hemos adorado siempre acá, dice la samaritana. Pero los judíos dicen que debe ser en Jerusalén. Y Jesús está diciendo, mira, va a llegar el día. Es más, ahora va a llegar el momento en el cual ya no van a adorar ni en este monte ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adorarán de continuo, con su vida, donde vayan adorarán. No necesitarán estar en un lugar físico o geográfico para adorar, sino que lo harán con su vida. Por medio del conocimiento de la palabra de Dios, lo harán en verdad también. Además, por medio del Espíritu Santo, porque Dios busca verdaderos adoradores. Entonces este hombre, Jorge Fox, supo aplicar la vida espiritual a la vida diaria de cada creyente. Él decía que el Espíritu Santo podía guiar personalmente a cada cristiano. Y su texto base es Romanos 8:14. Nosotros estudiamos estos textos, ¿verdad?, en una serie que está ahí en YouTube y está en SoundCloud, que se llama Guiados por el Espíritu, ¿no? Viviendo en el Espíritu se llama esa serie. Y hay un tema que habla de guiados por el Espíritu. Y dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí hablamos en esta serie que una cosa es dirigir y otra cosa es guiar, ¿verdad? Explicábamos que el que dirige te dice, mira, tú, si quieres llegar, por ejemplo, a la panadería, tienes que ir aquí a la izquierda, aquí a la derecha, aquí a la... y ahí llegas. Entonces tú vas y recordando, ¿verdad? Aquí a la derecha, aquí a la izquierda. Y si te equivocaste, pues ya no llegas. Eso es dirigir. En cambio, guiar es quien va contigo. Oye, vas a la panadería, ya, yo te llevo. Yo te voy, no tan solo te voy a mostrar el camino, te voy a dejar allá. Y eso es lo que significa la palabra guiar. Los que son guiados por el Espíritu, quienes viven bajo la guía constante y permanente del Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Es decir,
que nosotros todos los creyentes tenemos un manual de vida, de conductas, que es la palabra de Dios, y tenemos a Dios mismo en nosotros. Antes de cualquier cosa, cualquier decisión, debemos de tomar consejo en Dios. El Espíritu Santo, que a través de su palabra nos guíe, nos oriente, nos hable. Debemos de ir con Dios en todas nuestras decisiones, en todos nuestros caminos, pidiéndole a Él que nos guíe constantemente en lo que Él tiene para nosotros. Por eso hoy vivimos en medio de un cristianismo tan indolente al respecto, que antes de ir con Dios solo están buscando un falso consejo o alguien que les diga lo que ellos quieren oír, porque ellos ya tienen un camino trazado. Ya quieren hacer algo y solo quieren oír eso, que alguien les responda acertadamente a sus ideas. Por eso el hermano Jorge Fox decía, mira, el Espíritu Santo está en nosotros dispuesto a guiarnos. Primero pide que Él te guíe y luego Él te va a dirigir. Ya no hables tanto de andar buscando consejo humano, busca en la palabra de Dios, busca en Dios. Por eso hoy vemos este grupo de gente que pide consejo para oír lo que quieren, pero también hay otro grupo de gente que ni consejo piden, ni a Dios ni a sus autoridades. Cada uno de nosotros hablaba algo. Si somos hijos de Dios, somos guiados y podemos ser guiados por Dios. Decía Jorge Fox que no por ir a un seminario o por ir a la iglesia o por hacer liturgias, ser un verdadero cristiano. Hoy hay personas que dicen, yo voy a estudiar para ser pastor. Pues no se puede estudiar para ser pastor, ni para ser apóstol, ni para hacer nada, hermanos. Es un llamamiento que Dios hace. No es lo que quieres tú, es el llamado de Dios y es en base al llamado que te preparas y estudias. Todo es según el don que Dios le dio a cada quien, no es según lo que yo quiero o lo que yo pienso. Yo he conocido hermanos que en verdad tienen estas ganas de pastorear, pero su vida muestra que viven afanados, que no les importa el conocer más de la palabra de Dios, no son generosos, son bien preocupados del yo, del tener. ¿Y cómo van a pastorear así? Es imposible. Dios trata con uno desde mucho antes de que Dios te llama. Dios te empieza a dirigir y no para no como el mundo piensa o como la gente piensa lo que es pastorear. Es por eso que es un llamado de Dios. Por eso para Jorge Fox, él comenzó a decir que para ser cristiano y para ser verdadero cristiano se debía de conocer personalmente a Jesús. Sus mensajes siempre iban dirigidos a confiar totalmente en la guía del Espíritu Santo. Él decía que la mujer podía predicar la palabra de Dios. Y él hablaba y consideraba que tenía razón respecto a la autoridad, ¿verdad? Pero en cuanto a la enseñanza, la mujer podía enseñar también a otras mujeres. Podría enseñar y predicar. Y se levantaban hombres calvinistas y con otras ideologías decían, no se puede. No, la mujer no puede decir nada. Pues claro que no. Él decía, no, la mujer puede enseñar. La mujer también tiene la capacidad de enseñar y sobre todo, si lo hace con su ejemplo, Dios la va a respaldar. Por eso les digo, cuando estamos enseñando, tenemos la capacidad de exhortar a hombres y a mujeres. Dios nos da la oportunidad y también a la mujer de enseñar, pero ya lo que es el nivel de autoridad, de que alguien presida, ya eso es muy diferente, ¿verdad? Porque Dios ya dio también un orden al respecto. Él rescató esto porque la Iglesia Católica decía que la mujer no servía para nada, ¿verdad? En la iglesia. Y en el cristianismo, sin duda, la mujer está incluida en el plan de Dios. Por eso Jorge Fox era controversial en lo que hacía. Era muy controversial. Él rescató el ministerio de echar fuera demonios y la oración por los enfermos de manera gratuita. Y él se basaba en Marcos 16, 17 y 18. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, que dice así, y esas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él decía que los que creían en Cristo tenían la autoridad de echar fuera demonios y orar por los enfermos gratuitamente, lo cual la Iglesia Católica lo hacía, pero cobraba. Esto causó una revolución en ese entonces porque los cristianos oraban y echaban fuera demonios y oraban por sanidad y la gente sanaba y era gratis y no lo podían creer como el Señor les daba la autoridad de orar. ¡Wow! Fox creía que el cristiano debía de vivir lo que se predicaba y lo que creía. Él enfatizaba
esto de la vida cristiana, de que la vida cristiana era con hechos transformados por la obra del Espíritu Santo. Fox contó que en su vida que él tuvo una experiencia desde muy joven. Se cree que él tuvo una experiencia con Jesús a eso de los 11 años. Y él dice que durante su vida él definió 4 cosas importantes. Primero, ser fiel a Dios. Segundo, vivir una vida pura y recta. Él entendía que la santidad y la necesidad de vivir en santidad era primordial para un creyente. Tercero, él decía que lo más importante en la vida de un cristiano para mostrar esa santidad era la integridad, o sea, cumplir lo que prometía. Y cuarto, definió tener dominio sobre sí mismo, sobre la comida, la bebida y sobre todo lo que hacía, tener dominio propio. Sus padres observaron mientras Jorge Fox crecía y lo animaron por esta pasión por las cosas de Dios a estudiar teología. Pero Fox no creía en los ministros porque él los conocía y sabía que los ministros de su tiempo eran mentirosos, borrachos, liberales, inmorales e hipócritas. Y al ir creciendo se dio cuenta de que muchos no vivían el cristianismo como él lo leía en las Escrituras. No nos olvidemos que ya estaba la Biblia, ya estaba la imprenta, ya eran portables las Biblias. Y el pueblo donde él vivía pasó algo muy triste porque había abrazado la Reforma Protestante. Pero él se desconcertaba al ver a la gente cristiana, por ejemplo, beber en exceso. Veía las conductas de ellos y se daba cuenta que tenían conductas inmorales. La gente lo miraba con extrañeza porque él desde su juventud se distinguía en su conducta. Y él era un joven totalmente distinto al resto. Y a pesar de su juventud, al leer la Biblia, él comprendía lo que era bueno y lo que era malo y lo compartía. Él sabía cómo sacar lo precioso de lo vil y así se convirtió en la boca de Dios en ese tiempo. Como les comentaba al principio, ya habían pasado 154 años del tiempo de la Reforma y comenzó a ver cómo ya la mundanalidad después de 150 años entraba en los reformados. Y él comenzó a viajar. Y ya siendo un hombre, él predicaba y se paraba en las plazas y decía, ando buscando. Y la gente se acercaba. Ando buscando. Y le decían, ¿qué buscas? Un verdadero cristiano. Decía, ¿dónde están? ¡Wow! Muchos le decían, aquí estamos. Él les decía, no se te nota. ¡Wow! Que era valiente. Se alejaba de la gente hipócrita. Él entendió que Dios solo podía darle fuerza para sobrevivir en las dificultades y dejó de rodearse de aduladores, ¿no? A mí me pasa a nivel personal que yo no entiendo cómo hay personas que son amigos de los rebeldes de la iglesia. Sabes que son rebeldes, que son calumniadores, que son gente chismosa, que no respetan a la autoridad, pero igual tienen lazos de amistad ahí. De personas que dicen ser cristianos, pero su conducta muestra lo contrario, que no te ayudan en nada, no te bendicen en nada, no te benefician en nada, que son personas mal enseñadas dentro de las iglesias y ahí hay algunos que los rodean y les gusta relacionarse con ellos. Jorge Fox hacía exactamente lo opuesto a eso, se apartaba de eso. Él era un hombre de la palabra de Dios, sabía que nada podría sustituir la palabra de Dios. Él buscaba los versículos que trataban sus dudas. Cuando él notaba sus debilidades que afloraban, iba a la Biblia y buscaba qué decía Dios al respecto. Aplicaba primero la Biblia a su propia vida y sabía que en Santiago decía un texto que él se aprendió de memoria: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Algunas de las revelaciones más profundas que él comentó fueron las siguientes. Primero, él daba a comprender de manera pública lo que significaba y era el nuevo nacimiento. Lutero lo había explicado, sin duda, pero Fox lo habló en profundidad. Dios le enseñó que para ser un verdadero cristiano debía ser desde lo profundo del corazón y así recibir la vida eterna. Solo naciendo del Espíritu será salvo. Imagínense, ya habían pasado más de 100 años desde la Reforma y se estaba perdiendo otra vez el estudio y el conocimiento de la palabra. Se estaba dejando de lado. Y él otra vez estaba con estas ganas de que la gente volviera a la palabra. Hay que nacer de nuevo. Otra de las cosas que él puntualizaba era la autoridad de cada cristiano. Él decía, si tu vida es nacida de Dios y buscas de Dios y conoces su palabra, tienes autoridad para hablar en nombre de Dios.
Wow, solo la Biblia se conoce y adquiere autoridad espiritual, mis hermanos. Aún sobre el reino de las tinieblas para enseñar, para ministrar a otros, para hablar del evangelio. Yo el otro día hablaba con un hermano al respecto. Me decía, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo hablo de esto? Yo le decía, habla la palabra, pero primero pídele al Señor que te dé autoridad sobre eso. Porque ¿de qué sirve yo ir a hablar algo, o conocer algo de memoria, o escuchar a alguien que habla bonito y copiar lo que dice si el Espíritu no me respalda? ¿Qué sentido tiene si Dios no toca los corazones? No tiene ni un sentido. Estudiar, saber mucho, dar una buena revelación, una buena interpretación, una excelente exégesis, algo novedoso para los creyentes. ¿De qué sirve si no es el Espíritu Santo el que toca los corazones? A él le gustaba meterse en las iglesias. Donde encontraba una iglesia, Jorge Fox se metía. Y dice que él escuchaba la palabra de Dios y cuando los predicadores comenzaban a hablar sus propias doctrinas, él se ponía de pie y les gritaba desde donde estuviera parado. Decía, predicador, ¿eres nacido de nuevo? ¿Lees la Biblia? Y él se paraba y decía a la gente, un ministro para tener autoridad, decía la gente, debe ser forzosamente nacido de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo predican en nuestros púlpitos hoy? Decía él. Wow. Y nosotros podríamos decir lo contrario. ¿Cuántos no nacidos de nuevo predican y están en nuestros púlpitos hoy? Uf. Jorge Fox decía que nosotros somos el templo de Dios, que Dios moraba en templos vivos. Qué verdad, ¿no? Que los verdaderos templos somos nosotros. Llegó un momento a derivarse toda esta ideología protestante en que Dios estaba morando en las iglesias. Evidentemente, siempre hay tergiversaciones y hombres que no tienen temor de Dios. Y decían que Dios moraba en las iglesias. Y aún se cree eso. Muchos llevan una vida desbandada fuera de las cuatro paredes de la iglesia, ¿verdad? Mucha gente lleva una vida opuesta al evangelio afuera, pero cuando están en la iglesia, ay, ahí se les viene todo lo espiritual. Yo me acuerdo, conocí a una persona que iba a la iglesia y se pegaba su persinada, ¿no? Porque ya no sabía a quién rezarle. Y así hay muchos que entran en las cuatro paredes y ahí se consideran realmente cristianos. Ahí se acuerdan de que profesan ciertos rasgos y ¡fum! Y ahí van y ahí quieren retomar y se arrepienten y algunos que lloran y si tocan la canción que les gusta se pegan su llorada y ahí están. Pero saliendo de esas cuatro paredes viven la misma mentira de siempre. Hay gente que lleva una vida cristiana solo dentro de esta edificación que llamamos templo o iglesia. Pero fuera de ella llevan una vida totalmente desbandada, llena de consumismo, llena de ideologías. Yo les invito al próximo martes, vamos a estar hablando y concluyendo de algún modo lo que mi esposa y yo hemos hablado durante muchas semanas de Romanos 1. Y es impresionante ver lo que ahí habla de la decadencia del hombre que se aparta de Dios, que no le da gloria ni le da gracias. Y mucha gente destruía sus cuerpos con vicios, con alcohol. Y Jorge Fox les decía, todo aquel que destruya su cuerpo, el templo de Dios, Dios les va a quitar la vida. ¡Wow! Qué impresionante, ¿verdad? Lo que quería él era que la gente se alejara de la corrupción, de lo vil. Jorge Fox también dijo que el Espíritu Santo podía enseñar a cada cristiano nacido de nuevo. Esto le va a producir vida espiritual y se traduce en una iglesia viva, ¿verdad? La guía del Espíritu. Él lo decía con énfasis porque después de más de 100 años de la Reforma, algunas iglesias se habían vuelto completamente frías, legalistas y duras. Yo por eso les comentaba cuando hablamos en algún momento de Juan Calvino, e incluso de Martín Lutero, ellos involucraron en los cultos el cántico. Es más, componían cantos para que la iglesia entendiera el gozo de ser cristiano y que una iglesia se mantuviera viva, no tan solo por los cánticos, sino que a través de los cánticos la gente conociera la palabra, conociera la Biblia. Yo hoy me impresiono de hermanos que preguntan, oye pastor, ¿y ese canto quién lo hizo? ¿De dónde es? Yo le digo, no, es tal salmo. Oh, dicen, ¿en serio? Sí, eso debemos de cantar, la palabra de Dios. Una iglesia viva depende de cristianos vivos, que busquen y proclamen a Dios, que le amen. Además, Jorge Fox dijo, el Espíritu Santo sensibiliza a sus hijos. O sea, por medio de la Biblia, dice, son alumbrados su entendimiento, son expuestos a la verdad. Y esto genera que la vida del Espíritu les transforme, les cambie. Hay un texto muy hermoso que habla de esto. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4, y dice así, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículo 5.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestro entendimiento y habilidad, dice, proviene de Dios. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, sino del Espíritu, o sea, el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Wow. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Esa es la combinación perfecta, la vida de Espíritu más la palabra de Dios. Ahí es donde crecemos y entendemos el Evangelio. Es por esto que mucha gente hoy en las iglesias no crece. Y cuando abre su corazón a la vida del Espíritu, más a la palabra de Dios, nos damos cuenta que en los años anteriores no entendíamos nada ni crecimos absolutamente nada hasta que nos rendimos, ¿verdad?, a lo que el Señor establece en su palabra. Por eso tiene que haber esta combinación. La vida del Espíritu sin la palabra, sin la verdad, se va a un extremo meramente emocional. Solo milagros, manifestaciones. No les gusta estudiar la Biblia porque sienten que no es necesario, están aburridos de la Biblia, no tienen base cristiana. Solo la vida del Espíritu sin la palabra crea y genera cristianos emocionales que buscan solo eso, una experiencia. Y así lo opuesto, la palabra sin el Espíritu te hace legalista, frío, sin vida. Te hace meterte en un partido político, porque no es que en este partido político yo estoy más de acuerdo a sus doctrinas. Hermanos, debemos de querer las dos, la palabra y al Dios de la palabra, a Dios y a su palabra. El Espíritu en nosotros y su palabra guiándonos. Todas estas cosas revolucionaron a la iglesia que se alejaba de la palabra de Dios después de casi 200 años de reforma. Y esto le ocasionó a John Fox más de 100 arrestos. Más de 100 arrestos. Lo humillaron, lo azotaron. Él midió el éxito de su ministerio en base a las persecuciones que sufrió por predicar la palabra. Encarcelamientos, torturas, golpes, padecimientos, hambres. Y como él tuvo más de 100, decía, mi ministerio es exitoso. ¿Por qué cuánta gente tienes? ¿No? Típica pregunta de un carnal. No, dice, he estado más de 100 veces preso por causa del evangelio. Wow. Este hombre medía su éxito como decía Pablo, ¿no? Hoy, ¿cómo se mide el éxito en Cristo? Wow. Yo veía el otro día buscando algunos cantos y viendo cómo vamos a estar ordenando algunas cosas para la iglesia. Cómo se ha masificado tanto la música cristiana, ¿no? Y hay de todo, pero tan terrible ver, tan alejado de Dios todo, de la palabra de Dios. Suena bonito y hay melodías bonitas y algunas cosas bien emocionales, pero tan alejado de Dios, la actitud, el modo, las circunstancias. Pero tienen muchos likes y muchas views y eso es el éxito hoy. En las redes sociales incluso cristianas, ¿verdad? A mí me gustó esta frase. Ya no me digas cuánto Dios te ha dado, dime cuánto le has dado a Dios. Qué frase de Jorge Fox, ¿verdad? En la iglesia de hoy estamos viscos, miopes, sin discernimiento. Hasta celulares suenan en medio de las prédicas, en medio de la palabra, la gente más pendiente de su teléfono. Por eso el éxito para Fox era que los pecadores se arrepintieran de sus pecados y dejaran sus vidas pasadas. Fox cuestionaba a los comerciantes, a los que ponían sobreprecio de las cosas que vendían. Los cuestionaba a los que querían ganar de más o daban menos peso del que ellos vendían. Si eran miembros de su iglesia, él se quedaba 2 días ahí para ver si el vendedor vendía lo justo. O sea, él estaba a cargo de una iglesia y él iba al trabajo de los hermanos, por ejemplo, un comerciante, y él se quedaba ahí 2 días con el comerciante. A ver cómo trataba a las personas, a ver si no ponía sobreprecio a las personas, a ver si daba el peso justo. Ahí estaba 2 días. A los médicos les decía, no inventes enfermedades, no lo haces verdad. A los abogados los obligaba a dar juicios justos. Él no cuidaba si hería los sentimientos de las personas. Él se preocupaba de la salvación, no de los sentimientos de las personas. Usted puede decir, pero eso a mí no me gusta. Bueno, a usted no le gusta, pero sirvió para miles y miles de personas que han sido transformadas por el evangelio. Y a un hombre que Dios usó. ¿Cómo podemos poner en tela de juicio eso? Hoy queremos puras
puros cariños, ¿verdad? Pero no queremos que Dios también nos exhorte y nos reprenda, nos remezca. Pero Jorge Fox dijo una frase que es muy conocida al día de hoy. Dijo: prefiero herir con la verdad que condenarlos con la mentira. Lo repito, prefiero herir con la verdad que condenarlos con mentiras. Él odiaba el protagonismo, decía que siguieran al Señor y solo lo miraran a Él por un buen ejemplo, pero no como un modelo a seguir. Finalmente fue a Estados Unidos y estuvo 7 semanas de viaje en un barco. Y cuenta la historia que cuando él tocó tierra tenía tantas ganas de hablar del Evangelio que estuvo 4 horas predicando en el puerto después de descender del barco. En 1690 su cuerpo comenzó a debilitarse y su voz comenzó a apagarse. Su cabello se volvió blanco y ya, a pesar de tener 66 años, no ser un hombre muy grande, ¿verdad? Su mente aún estaba lúcida. El 13 de enero de 1691, estando en su cama, simplemente cerró los ojos mientras hablaba con gente que estaba en su cama, exhaló su último aliento y murió Jorge Fox. Él dejó una huella imborrable, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos. Fue llamado uno de los pioneros que llegaron a Estados Unidos a predicar. Es por eso que la nación más próspera del mundo, conocemos que su inicio, ¿verdad?, tiene relación con gentes cristianas que fueron a tomar allá el lugar donde vivir. Y es impresionante la huella que deja Jorge Fox. Él era muy conocido y muy reconocido por su actitud respecto al Evangelio. Mucho menos pasiva y mucho más pasional. Y esto generó que él dejara huella. Yo creo que Dios también nos llama a nosotros a dejar huella. Y cada uno de nosotros algo debemos de hacer en esta vida para dejar huella. Para que otros puedan ver que hay hombres en la actualidad que aman a Dios y están apasionados por Dios con todo su corazón. Hombres que no aman las cosas de este mundo, que han renunciado a las cosas de este mundo por honrar al Dios del cielo, por caminar con Él, y que a pesar de nuestras dificultades, tentaciones, opresiones, necesidades y carencias, tengamos una fe estable y firme en el Señor, quien es nuestra fuente de vida, nuestro dador de vida, y a quien esperamos, ¿verdad? Qué historia, ¿verdad? La de Jorge Fox, un hombre que a pesar de ver la decadencia todavía del protestantismo en su tiempo, él se levantó como una antorcha, volviendo a la gente a retomar, ¿verdad?, el verdadero camino. Asimismo, cuando vemos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y Jorge Fox, hombres que Dios usó en la historia y que hoy han trascendido hasta nuestros días, dándonos a entender que el Señor llama, ¿verdad?, nos llama y nos capacita. Que en este tiempo podamos nosotros ser gente a la cual Dios llame y capacite, no por emociones, no por un llamamiento porque me gustaría hacer lo que hace otro, no, sino que, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres de mí, Señor? Úsame para tu gloria, tal como lo hacía Fox, tal como lo hizo Reina, tal como lo hizo Valera y muchos otros hombres, ¿verdad?, a través de la historia de la iglesia. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias, tú eres bueno, por este tiempo que nos das. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo el corazón. Perdona nuestras faltas, todo lo que hacemos mal, porque a través de la historia nos damos cuenta que estamos a veces tan alejados, Señor, de otros ministros que en la historia, Señor, tenían algunas cosas como nosotros a veces que nos apasionamos, pero ayúdanos, Señor, a imitar su fe, sus conductas, Señor, y a nosotros en este tiempo a ser usados por ti. Señor, ten compasión, misericordia de nosotros, que seamos gentes en este tiempo, que sea útil para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo, porque ya llevamos tantas semanas, Señor, 24 semanas estudiando de historia de la iglesia, y que lo que nos quede, Señor, de la historia, sin duda no hablaremos de todo lo que ha ocurrido, Señor, pero en este navegar, Señor, en la superficie, permítenos, Señor, tomar nuestra parte y que en verdad podamos ser no tan solo responsables de esto, sino que hagamos algo para que tu nombre sea glorificado y reconocido en este tiempo y seamos parte de la historia de la iglesia. Te agradecemos a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Cuídense. Qué bendiciones estar con ustedes. Nos vemos con la ayuda del Señor el próximo domingo. Que estén muy bien.